En este video vamos a hablar de los problemas que presentan los proyectos en la industria del software. En principio, pensar la gran cantidad de defectos que tienen en general el software. Ahí se ha encontrado mucho software con mucho defecto, algunos muy relevantes. Algunos llegan claramente al usuario final, otros se logran captar previamente y hay que modificarlos, haciendo que el proyecto dure más tiempo, con lo cual no solo la visibilización del defecto por parte del usuario es un problema, sino también aún cuando es captado antes, y eso implica un mayor uso de los recursos presentados para el proyecto. Si uno mira los reportes vinculados a éxitos y fracasos de los proyectos de desarrollo de software, se va a encontrar con un número que en principio debería alarmar y atender. Después hay algo de la falta de entendimiento del negocio. Es realmente todos los que producen el producto resultante, el software o sus elementos manuales o automáticos, conocen el negocio, entienden el negocio, han podido estar en diálogo con los conocedores, con quienes saben, con quienes conocen la propuesta, con quienes tienen el problema. Las metodologías más tradicionales alejaban un poco a los productores concretos, a los desarrolladores, a los testers del usuario. ¿Por qué? Porque entra en juego el rol del analista como aquel que es de alguna forma el transmisor de las necesidades del usuario. Algunas metodologías más nuevas van a poner un poco en discusión esto y van a plantear si no es necesario que también aquellos que tienen conocimientos técnicos se acerquen a los usuarios, en lugar de hacer una fragmentación tan clara entre la mirada más analítica y la mirada más técnica. Porque las metodologías más tradicionales suponían primero una etapa muy de análisis, muy desprovista de la tecnología, muy desprovista de lo técnico, no importaba, es focalizar el negocio y después avanzar hacia el producto concreto. También el producto ese puede requerir cambios, pero cambios a medida que el proyecto se va desarrollando. Cuando uno tiene proyectos que tienen una duración de un tiempo medianamente largo, en el medio se producen modificaciones. ¿Por qué? Porque cambia el contexto, porque cambia la necesidad, porque las empresas van variando. Hay que tener en cuenta también que la velocidad de cambio del mercado en esta época es mucho más avanzada de lo que era tal vez hace 40, 50 años atrás, con lo cual también los proyectos, las metodologías de trabajo tienen que ser sensibles a la posibilidad de modificaciones que se vayan dando. Si no, cuando terminamos el proyecto, probablemente ya alguna de las cosas que pensamos ya dejan de tener sentido o requieren ser cambiadas. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos cambios puedan ocurrir mientras el proyecto está siendo ejecutado? Se produce una alta rotación de personal, que no es un problema generado por las metodologías probablemente, pero sí es un problema que la industria tiene y debe trabajar en metodologías que supongan esa situación. Y finalmente hay problemas, hay riesgos no gestionados. El riesgo como concepto de un potencial problema, bueno, riesgos que no se gestionan y se convierten en más problemas dentro de los procesos. El origen de los problemas, hay muchas cuestiones, pero la importante en términos históricos para pensar de las metodologías es que la metodología supuso que todas las industrias y los proyectos son iguales. La industria del software, la producción de software y la industria de sistemas tiene la particularidad de que trabaja con otras industrias, y al trabajar con otras industrias debe abordar más las características de esa industria. No es lo mismo desarrollar software para la industria bancaria que hacerlo para la industria metalmecánica, que hacerlo para áreas de marketing. Eso puede cambiar las maneras en que trabajamos. Los productos también son diferentes, de que las empresas comercializan y quieren gestionar, etc. Por lo tanto, diferentes empresas también podrían requerir diferentes características de sus sistemas, de tener diferentes formas de trabajo. Entonces, la suposición de que todas las industrias donde operamos son iguales y todos los proyectos son iguales
lleva a tener una metodología única como la metodología más tradicional, y eso puede llevar a que tal vez en alguna industria y algún proyecto, o muchas industrias y muchos proyectos, no pueda ser implementada así tal cual como está pensada. El otro histórico tiene que ver con el nacimiento de la ingeniería de software, con su principal avance, que es que la ingeniería de software fue provista por la industria militar. Hay un gran desarrollo de las telecomunicaciones, hay un gran desarrollo de la informática, hay un gran desarrollo de la ingeniería de software en sí, de manuales asociados a la ingeniería de software que son provistos por la industria militar para las telecomunicaciones industriales, para el desarrollo industrial, militar. Entonces, siguiendo con la idea de que la ingeniería de software en realidad opera en diversas industrias, bueno, si la ingeniería de software opera en la industria militar y de allí surgen los primeros manuales y los que dan lugar a la ingeniería de software, entonces significa que en otras industrias estamos tratando de aplicar manuales que en realidad fueron construidos para la industria militar. Y tal vez sean industrias claramente diferentes en su grado de flexibilidad, en su grado de cambio. Tal vez otras industrias no requieren el grado de confiabilidad o el impacto de sus sistemas no tan confiables no sería tan grave como la industria militar. Con lo cual, esto puede ser leído como parte de los problemas o de las causas que llevan a que cuando uno mira la metodología, en realidad esa metodología no pareciera ser apropiada para todos los contextos. Entonces empiezan a aparecer algunas variantes al modelo de cascada. Steve McConnell tiene un trabajo en que recopila muchos modelos, no son construidos por él, pero es interesante poder seguir el trabajo de Steve McConnell para ver todas esas posibilidades. En primer lugar, la cascada modificada con solapamiento, la espiral que incorpora una idea de riesgo, el prototipado evolutivo que incorpora una idea de prototipado, la entrega por etapas que incorpora la entrega parcial, y el diseño orientado a calendario que incorpora la idea de una restricción temporal. O sea, hay variantes que han incorporado algunos elementos que a lo largo del tiempo fueron quedando en la industria. Por eso las metodologías que hoy puedan estarse aplicando en realidad son el resultado de una trayectoria histórica de la metodología más tradicional, pero también de la aparición de variantes, de ideas, de modificaciones, de adaptaciones que hicieran que se propongan algunos aspectos. Los riesgos, el solapamiento, el prototipo, la entrega parcial, la restricción temporal como una restricción justamente para el proyecto, aspectos que vamos a ver en estos modelos que Steve McConnell propone, pero también en otros mucho más modernos que no estaban originalmente en los trabajos de Steve McConnell. La cascada con solapamiento supone un problema, que es que que no podemos iniciar el diseño, por ejemplo, arquitectónico, si el análisis y los requerimientos no están terminados. Entonces, la cascada con solapamiento permite que se empiece a trabajar de manera solapada. Que puede ser que mientras desarrollo algunas actividades de análisis, puedo ir realizando parte del diseño de la arquitectura. Y así cada una de las etapas. Por ejemplo, en la última, si yo puedo ir codeando y puedo además ir haciendo testing mientras tanto. Deja de suponer la estructura tan cerrada de finalización de etapa antes de iniciar la siguiente. Este fue quizás el puntapié inicial de las modificaciones a las metodologías con cascada. La segunda es la idea de subproyectos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo podría hacer un análisis y un diseño inicial, común, pero después podría fragmentar mi proyecto en subproyectos. El software también puede ser fragmentado, incluso en diferentes equipos de trabajo, para atender diversos fragmentos del software, módulos, porciones del software, como si fueran software diferente, e ir trabajándolos con equipos distintos, de manera de que los calendarios se achiquen
y el momento de entrega final del producto sea mucho más cercano en el tiempo y tal vez no se produjeron tantas modificaciones de negocio, no rotó tanta gente. Y después sí, por supuesto, eso requiere integrar. Si vamos construyendo por módulo, pero después hay que integrarlo. El espiral principalmente agrega las ideas del análisis de riesgo, se puede encontrar en el segundo cuadrante. Y en el tercer cuadrante, el desarrollo, claramente la actividad propia del desarrollo que estaba en las metodologías de sistemas, los requisitos, el diseño, la validación, etc. No es objetivo de este video concentrarnos demasiado en cada una de estas metodologías, pero sí ver qué aportes han realizado. Entonces el análisis de riesgo es una idea y suponer que cada una de las vueltas que se hacen en este espiral, o sea, cada uno de los ciclos de trabajo implica analizar riesgos, implica planificar, implica validar. Entonces, entre cada una de las etapas de la metodología de sistemas, en el medio aparece todo un proceso de gestión con una mirada general del proyecto y no solo de esa etapa. El prototipado evolutivo aporta la idea de un prototipo. Supone que el cliente le va a resultar mucho más fácil proponer sus ideas, contarnos qué quiere, o sea, la etapa de relevamiento del proyecto. Es más fácil hacerlo sobre un prototipo que sobre una abstracción. Es más fácil hacerlo sobre algo que se construye, que permite que el usuario vea un software, un producto construido, una pantalla, si fuera con hardware, un prototipo del hardware. Entonces, a partir de eso, el cliente podríamos ir refinando los requisitos de manera de proponer mejoras, cambios hasta el producto final. Hay dos miradas, está el prototipado evolutivo y el desechable. El desechable supone que se construyen prototipos. Los prototipos son como versiones muy iniciales o versiones que no abordan todo el total del producto, pero sí que tienen, parece el producto final. Entonces, esos prototipos que nosotros vamos construyendo, el cliente los puede aprovechar para verlo y contarnos modificaciones sobre él y que eso se deseche y después se construya el producto en sí, o que ese prototipo vaya siendo refinado hasta convertirse en la versión final. Y casi diríamos que más que un prototipo, estamos usando un versionado, ¿no? La generación de versiones incrementales que van mejorando a lo largo del tiempo a partir de que vamos dialogando con el usuario hasta que tenemos la versión utilizable. Por la década del 90 se escuchó mucho hablar del Rational Unified Process, y el Rational Unified Process tomó ideas de las metodologías anteriores y propuso una metodología de trabajo. Los orígenes de RUP hay que pensarlos en los trabajos de Jacobson, de Rimbaud, de Buch, de Gama, de Larman, de diversos autores que se preocuparon por ver cómo se podría trabajar de manera más ágil, pensando en un término que se usa en la actualidad. Y propusieron nuevas maneras de diseñar software con sus libros de design patterns, la idea de los patrones de diseño para mejorar la producción de software. En esas ideas también pusieron mucho foco en el valor del diseño del software desde una mirada más técnica, más arquitectónica, más el software de la producción técnica, el software no exclusivamente desde el código fuente, sino también desde las miradas de trabajo, desde las arquitecturas, desde las formas de planear un software. Entonces, eso dio lugar a una serie de propuestas vinculadas al mundo de la orientación a objetos, vinculadas a un lenguaje de modelos como es UML, y en 1998 se publica el proceso unificado de Rational, que tiene 4 hitos.
Inception, Elaboration, Construction y Transition. Y que supone diversas actividades que se desarrollan allí y que supone diversas alcances de cada una de esas tareas en diferentes momentos del proyecto. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que en realidad no dice que no existan no deja de ver los flujos de trabajo fundamentales, no es que no se hace el análisis, el diseño, la implementación, la prueba, se realizan, pero lo plantea en base a 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Y lo que podemos encontrar en esta gráfica es que los requisitos prácticamente se desarrollan a lo largo de todo el sistema, el análisis a lo largo de todo el sistema, el diseño a lo largo de todo el sistema, la implementación a lo largo de todo el sistema. Lo que cambia es la cantidad de tiempo que yo le dedico a un punto o a otro punto en cada una de las fases. Revisemos el inicio. Veamos las columnas del inicio. El foco está principalmente en el requisito, un poco en el análisis y un poco en el diseño y muy poco en la implementación. Pero no niega la existencia de implementación. Fijémonos en la elaboración, que es lo que está marcado en la segunda iteración de la elaboración. Aparecen los requisitos fuertemente, el análisis va bajando. Interesante la idea de que los aspectos de requisitos, de identificación de requisitos, de relevamiento, están presentes casi a lo largo de todas las fases. El diseño cobra un rol fundamental, la implementación, o sea, hay un solapamiento importante de actividades, hay un concepto de iteración, todos conceptos que después metodologías más modernas van a tomar en cuenta. Y algunos elementos que el RUP definió. Primero, define a la actividad como la unidad tangible de trabajo en un flujo de trabajo, produce un resultado basado en una entrada bien definida. Esa idea del Entry Task Verification Exit, el task, la actividad tiene una entrada bien definida, tiene un resultado claro. Los roles. El rol es un comportamiento específico de una entidad que participa en un flujo de trabajo. Están claramente identificados los roles. Esto es importante porque, por ejemplo, Scrum luego va a tomar esta idea de los roles para definir claramente cuáles son los roles que participan en esa metodología, incluso entendiendo en Scrum el rol de Scrum Master, una persona que está fuera del proceso de desarrollo, pero está como un rol clave en la ejecución de todo ese proceso. Los artefactos, la información creada, producida, cuáles son los productos que se van realizando. Esta es un poco la gráfica general de los elementos de RUP, donde hay artefactos, donde hay actividades, donde hay herramientas, guías de trabajo, roles involucrados, se chequea el cumplimiento de metas, hay una guía para la construcción del artefacto. Y esto nos va a dar lugar a discutir en un próximo video ya las metodologías ágiles, que son la siguiente generación de las metodologías para el desarrollo de software.